Después de varias pérdidas gestacionales y una infertilidad sin ninguna explicación, tengo aquí a mi lado a Natalie Wagon, que nos va a estar compartiendo su hermoso testimonio de cómo sus cenizas se convirtieron en vida. ¡Holi! Bienvenidos a mi mundo. Les quiero presentar a Nata. Ya hace un tiempo nos vimos por Instagram, estuvimos por allí conversando, pero sé que muchos de los que están aquí no la conocen. Ella es una mujer supremamente valiente y sé que este testimonio que viene a contarnos va a impactar nuestras vidas y corazones y se las quiero presentar. Ella es Natalie Wagon. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Kelly, por este espacio tan lindo que podemos tener al compartir con mujeres que están atravesando una situación similar o ya la han atravesado. También me da mucha curiosidad, o sea, me parece muy gracioso porque es la primera vez que alguien pronuncia mi apellido y lo dice perfecto sin tener que repetirlo, porque normalmente todo el mundo cuando dice mi apellido, o sea, se enredan o no lo dicen bien, pero lo dice súper bien. Me parece súper chistoso. ¿Cómo le dicen? No, me dicen de todo, me dicen vagón, juagón, o sea, quedan así como que cuando voy al médico es como que Natalie, y yo digo wagon. Y es súper chistoso, desde el colegio siempre me ha pasado. Okay. Entonces es la primera vez que me siento y premio para mí. Bien, ay, bueno, Nata, te conocí porque en algún momento tuve la oportunidad de entregarte el libro, conocí tu historia, recuerdo que un amigo en común me la contó y yo dije, este libro es para ella. Sí, no, eso fue un regalo que nunca olvidaré. Bueno, muchísimas gracias. Es tremendo porque cuando ya llego a ti, tenemos ese acercamiento, yo pensé que habías tenido una pérdida, pero cuando ya yo llego a tu vida y nos conocemos, tú habías experimentado tres pérdidas. Sí. Pero quiero que vayamos como al inicio de cómo nació en ti ese deseo de querer ser mamá. No sé si siempre estuvo ahí, pero se intensificó mucho cuando empecé a conocer de Dios y empecé a entender la maternidad como algo más profundo de lo que normalmente vemos. Entonces, pues uno siempre tiene como roles que lo inspiran a uno, pues primeramente mi mamá, que yo la veía como una superhéroe que lograba un montón de cosas siendo mamá, y también en la iglesia veía roles de mujeres siendo mamás que me inspiraban demasiado. Y en la iglesia siempre me hablaban como de la familia y me hacían soñar con el tema de la familia, cosa que, digamos, como yo viví en una familia disfuncional, no era algo que estuviera muy arraigado en mi corazón, pero sí, cuando entré a la iglesia, conocí a Dios, ese sueño de tener familia se volvió pues una gran meta en mi vida. Ok, o sea que nos remontamos más o menos a qué edad conociste. No, pues imagínate, realmente yo empecé a ir a la iglesia como a los 9 más o menos, pero yo conocí realmente al Señor Jesús en un encuentro a los 15 años. Ok, bueno, ¿y cuántos tienes ahora? 15 más. Ok, no, estamos súper jóvenes. 3 décadas ya. Ok, listo. Y conoces de Dios, empiezan a hacer ese anhelo por ser mamá y te casas y empiezas. ¿Cuándo empieza ese anhelo de ya formar familia? No, mira, antes de que nosotros nos casáramos fue como nos casamos y a los 2 días somos papás. Ok. Y la gente me dice, ustedes están locos. Y bueno, sí estábamos medio locos porque ahora que ya vivo la maternidad, pues ahora yo digo, bueno, sí es prudente tener sus hijos jóvenes, pero también es prudente disfrutar de una relación sin hijos primero. Pero nosotros teníamos muy claro que queríamos ser papás y anhelábamos ser papás y era como que una meta a corto plazo porque queríamos disfrutar de nuestros hijos jóvenes, por decirlo así. Entonces fue las primeras cosas que hablamos cuando ya estábamos en la etapa de noviazgo. Y empieza a transcurrir ese matrimonio y ¿cuánto tiempo hay entre el momento en el que se casan y en el momento en el que llega tu bebé a tus brazos? ¿Cuántos años pasaron? Bueno, 3 años, 4 años. No, 3 años. ¿Y qué pasó en ese intermedio? Bueno, en ese intermedio, pues muchas cosas, pero centrándonos solamente en el tema de que queríamos ser papás, ahí fue que atravesamos 3 pérdidas.
intentábamos y vivíamos esas pérdidas. ¿Y cómo las atravesaste? Digamos, tanto emocionalmente, espiritualmente, ¿tenías una comunidad que te sostuviera? No, bueno, esa es una pregunta muy buena porque no fue la misma reacción en todas las pérdidas. Ok. Pues no te podría decir, no, en todas fue igual, no, todas fue súper diferente. La primera fue muy, o sea, mi primera pérdida, yo creo que más de una mujer le ha pasado, si no es que casi todas, que no hay una formación completa del embrión, sino que tu cuerpo lo expulsa súper rápido. Haz de cuenta que te llegó el periodo, o sea, en tus días y vuelve y te llega la menstruación. Sí, le dicen blanco. Exacto. Entonces, digamos que dentro de todo lo traumático que podría pasar, yo nunca había estado en embarazo, ni siquiera sabía que era una pérdida, ni entendía nada. Entonces fue como que muy doloroso porque el dolor, o sea, no es como un periodo normal, sino que viene mucho más doloroso. Y en ese momento cuando yo fui a la clínica, ya mi prueba había salido positiva. O sea, yo ya tenía la ilusión. De porque que ibas a ser sí, mamá. porque ya tenía la prueba positiva, ya le habíamos contado a todo el mundo. Oh my God. Entonces cuando llegamos a la clínica, yo me acuerdo que me iba a hacer un examen médico. Entonces la enfermera, eso es otra cosa que nos pasa mucho. Hay enfermeras y personas de la salud que son un poco crueles, ¿no? Total. Entonces yo fui a un examen que me tenían que hacer porque pues ya estaba en embarazo, súper contenta con todos los exámenes que me tenían que hacer y había una mancha roja ahí. Entonces me dijo, mira, no te puedo hacer, pero me trató como que yo no te puedo hacer el examen así, mira, o sea, tú no estás apta para el examen. Y yo como que, pero o sea, ni siquiera me había dado cuenta que estaba sangrando, porque estoy sangrando. No, yo tengo que seguir con los turnos, yo no te puedo atender así, pero no me dio una explicación. Sí, y vuelvo y te digo, yo nunca había vivido una pérdida, no sabía que estaba atravesando. Yo dije, no, pues debe ser un sangrado normal, hay mujeres que deben sangrar en el embarazo. Entonces me fui para la casa, pero el dolor empezó a intensificarse. Dios. Cuando el dolor empezó a ser mucho más fuerte, mi esposo me dijo, nos vamos para la clínica. Cuando llegué a la clínica, me hicieron una ecografía y me dijeron, pero tú no tienes nada, tú no estás embarazada. Oh my God. Y yo, ¿cómo así? Si yo tenía una prueba en sangre, una prueba de orina, tú no estás embarazada. Mira, aquí está tu útero y no tienes, o sea, no aparecía nada. Y para mí es como que, o sea, no sé cómo explicarte, pero fue un flasheo de un montón de cosas al mismo tiempo que no podía procesar tan rápido. Entonces, y los doctores son como que, ay, mira, pues si simplemente tuviste un embarazo, no sé qué, tiene un nombre, y tu cuerpo lo expulsó solo. Dale gracias a Dios que no tuviste que pasar por ningún otro proceso. Ay, no. Y yo como que, ok, ayer estuve embarazada, hoy no estoy embarazada. ¿Cómo pasó? No lo sé, simplemente pasó. Pero bueno, realmente en parte tenía razón, porque después me di cuenta que sí, uno puede pasar procesos más complejos cuando el embarazo está más avanzado. Entonces mi cuerpo en ese momento lo expulsó completamente solo. Digamos que lo superé rápido. Porque yo dije, normal, yo nunca había estado en embarazo, pues mi cuerpo apenas está empezando esa etapa, bla, bla, bla. Y yo siempre pensando como que lo voy a lograr, lo vamos a lograr, no importa qué, bueno, ya pasó esto y lo volvemos a intentar. Cuando lo vuelvo a intentar, que quedamos otra vez en embarazo, tenía un poco de susto, pero iba con muchas ansias, como que ya lo que pasó, pasó, ya obviamente sabes si es, obvio que no lo voy a perder, empiezo a avanzar en el embarazo y te puedo decir que esa fue la pérdida que me partió en 3000 pedazos, porque yo viví todos los síntomas que una mujer vive, que tú pierdes el apetito, que te dan ganas, pues náuseas, no sé qué, dolor de cabeza, y el embarazo fue avanzando, los síntomas iban aumentando, y llegó un momento en el que empecé a perder los síntomas. Y yo le dije a mi esposo, ya no me está dando tantas náuseas como antes. Uf, qué fuerte. Y como uno ya viene como que, ¿será, no será? No pasa nada, tranquila, voy al baño y encuentro otra mancha. Ay, Dios. Y empezó ese ataque otra vez como de pánico de no puede ser, otra vez va a pasar, no puede ser. No te metas eso en la cabeza. O sea, como que yo también hablaba conmigo misma, como que, mujer, cálmate, no va a pasar nada, eso es simplemente una manchita, no pasa nada. Y bueno, pues me tranquilicé, tenía una ecografía a los días y aquí es cuando estoy en la cita y fue súper doloroso
fue súper difícil porque cuando yo estudié ginecografía, la doctora no hablaba. Yo no quería mirar la pantalla, o sea, yo ya iba como con cierto temor. Pero ese día me acuerdo perfectamente la ropa que llevaba, una blusa blanca, un pantalón negro, y dije, aquí vamos a salir a hacer tal vuelta, tal vuelta, tal vuelta. O sea, ¿sí me entiendes? Como que yo voy a continuar mi vida. Sí. Cuando llegué a esa cita, la doctora no hablaba y no hablaba y no hablaba. Y yo decía, pero ella, ¿por qué no habla? Cuando ella miró a mi esposo y le dijo, mira, ahí está el embrión, pero el embrión no tiene latidos. Cuando yo escuché, o sea, ahí estaba mi bebé, pero ya no tenía latidos. Estaba muerto dentro de mí. Oh, Dios. Y ahí fue cuando yo entré en un shock, como que a llorar y a llorar y a llorar. Y cuando me acuerdo de eso, me dan ganas de llorar otra vez porque fue una noticia que uno no espera. Uno espera ir, ay, mira, ahí está tu bebé, mira, escucha el corazón. Y duele más cuando ya tienes un embarazo que tienes tu bebé, porque ya sabes cómo es el escuchar el corazón, Claro. ya sabes cómo van creciendo, o sea, ya entiendes muchas cosas que antes de pronto era solo una ilusión. Y en ese momento esa ilusión mía se partió en mil pedazos, yo empecé a llorar, lloré como 4 horas seguidas sin parar, tuvieron que llevarme una psicóloga porque yo no hablaba, mi mamá me hablaba, mi esposo me hablaba y yo estaba en un shock donde yo no hablaba, simplemente no hablaba. Y ahí estuve en la clínica en Banaco, que para mí fue hizo parte muy especial en esos momentos porque no me trataron Como te como una trataron en la más. primera. Sí, fue una clínica diferente, el trato fue diferente. No sé si tú sabes, pero cuando uno llega donde esto, es decir, tienes un proceso de embarazo, te van a llevar a un lugar donde estás escuchando miles de bebés, no sé si miles, bueno, muchos bebés están monitoreando corazones, entonces tú estás ahí y te acaban de decir, no tienes latidos, y escuchas tun tun, tun tun, tun tun, tun tun, tun tun, todo el Dios tiempo. mío. O escuchas en Imbanaco colocan un bebé riendo cuando nace un bebé, y tú estás ahí en un Dios lugar donde estás viendo un mío. montón de embarazos, un montón de monitores, un montón de cosas, y lo único que retumba tu cabeza es, no tienes latido, no tienes latido, no tienes latido, no tienes latido. Entonces, fue muy lindo que en la clínica me aislaron en un cuarto donde yo no veía ni escuchaba nada de eso. Okay. Y en ese lugar me llevaron una psicóloga. Y ella estuvo pues tratando como de hablarme, como que preguntarme ciertas cosas. Pero bueno, aunque es una buena herramienta, creo que cuando uno ya conoce a Dios y pasa esos procesos, tu ancla más fuerte termina siendo Dios. Total. Pero en ese momento hubo un antes y un después porque yo me molesté mucho, mucho, mucho con Dios. Me acuerdo que yo tenía eso había una ventana así que miraba hacia un parque y yo hablaba y yo decía, Dios, tú eres raro, o sea, ¿cómo permites este tipo de cosas a personas que anhelan la maternidad, que anhelan ser mamás? Lo que uno siempre dice, cuando es mamás, ay, que no quieren a sus hijos, que los botan, que no sé qué, o sea, que injusto, que no sé qué, me parece el colmo. Y todo es una conversación interna con resentimiento y con rabia. Y en verdad me lo permití sentir porque yo sé que muchas veces como cristianos ya sabemos lo que sí y lo que no, pero a veces no nos permitimos transitar todo lo que realmente uno siente. Y yo pienso que Dios valida, no para permitirte quedarte ahí, pero sí te valida. Yo entiendo que tú te sientas así, estás en tu derecho de sentirte así. Y yo sentía que en ese momento solamente el abrazo de Dios estaba ahí, pero yo sentía muchas incógnitas. O sea, como que, ¿y ahora qué? ¿Será que ya me olvido de eso? ¿Será que no? ¿Será que lo vuelvo a intentar? ¿Será que...? Y emocionalmente fue devastador para mí esa segunda pérdida. Y ya en la tercera pérdida también pues fue diferente porque yo no sabía si volverlo a intentar, pero aquí viene un punto ya después de que ha pasado tanto tiempo y me di cuenta que cuando vos haces las cosas, pero no, o sea, ¿cómo te explico? Como en automático. Sí, como que vos tenés que, quiero alcanzar este sueño, pero no realmente involucras a Dios en ese sueño. Ok. ¿Sí me entendés? Sí. Como que quiero ser mamá, sí es tu sueño, pero ya involucraste a Dios dentro de realmente ese sueño. Y siento que yo seguía aferrándome a algo sin poner a Dios en el centro de la ecuación. La maternidad no tiene sentido si Dios no es el que está orquestando absolutamente todo en tu vida, incluso el matrimonio, incluso la maternidad, incluso tu empresa,
tu vida profesional, todo. Entonces yo, como fuera, yo como que yo voy a ser mamá, y había mentalidad de fortaleza, pero no había una rendición completa ante Dios de esta área de mi vida. Y yo lo volví a intentar, pero desde un positivismo humano, no desde una rendición hacia Cristo, decir, mira, no importa si sí, si no, mi vida es para ti, mis sentimientos son para ti, todo es para ti. Y yo no lo estaba haciendo, sino como que no, listo, sí podemos, obvio que Dios quiere que yo sea mamá, pues como Dios, o sea, ¿sí me entiendes? No había un cuestionamiento de nada, simplemente, y ahora que ya ha pasado tiempo, yo digo, pues es que el plan de Dios no es el mismo para todos, y yo tenía que haber doblado rodilla profundamente en ese momento y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad en este momento y en esta área de mi vida? Cosa que yo simplemente diga, ay, obvio, Dios quiere que yo sea mamá, por Dios, o sea, mira tantas mamás, Ana, María, o sea, pero no era un propósito, como una voluntad revelada profundamente en ese momento de mi vida. Entonces, lo volví a intentar, pero por allá en el fondo, cuando ya había dado positivo, yo ya tenía una espinita que algo podía volver a salir mal. Porque tú ya estás, o sea, tú miras a leer, yo sé que hay más de una mujer que me ha pasado esto. Tú estás psicoseada, Kelly. Tú en todo estás mirando tu ropa todo el tiempo, a cada rato vas al baño y o sea, ya como que voy a sangrar, no voy a sangrar. Entonces llegó un momento y dije, ay, ¿sabes qué? Señor, ¿sabes qué? Yo solo quiero paz. Y ya no oraba por un milagro, oraba por paz. Ya no era Dios, no, en esa última pérdida que yo viví, yo me rendí. Yo dije, yo no puedo controlar que el corazón de mi bebé lata. Yo no puedo controlar que él crezca, yo no puedo controlar su salud. Yo solamente puedo ser el recipiente de este bebé. Y yo solo te pido una cosa, Señor, no sé cuál sea tu voluntad, pero dame paz. Me acuerdo que esa vez estaba en la iglesia y oré por paz. Y puedes creer que cuando terminó la reunión fui al baño y había una mancha otra vez. Pero mi reacción ante esto ya era como que, no sé cómo explicártelo, pero había una rendición completa. Yo ya, en ese momento yo dije, bueno, yo me voy pero, o sea, por una parte tu mente está pensando, sí, me voy a someter, Señor, yo quiero paz. Hay un versículo que no me acuerdo cómo dice, que el Señor Jesús dijo que Él nos dejaba ese regalo. Paz en la mente y en el corazón. Paz en la mente. Y yo solamente repetía ese versículo. Yo decía, tú nos diste ese regalo, Señor, que es paz en la mente y paz en el corazón. Y yo tengo paz. Y yo sentía esa paz. O sea, yo ya no quería controlar, yo ya no quería nada. Solamente quería esa paz que Dios me podía entregar. Wow. En ese momento me fui a comer una hamburguesa con mi esposo. Como que uno trata de distraerse, sí. Porque por un lado está esto y por otro lado vas a sentir dolor. Yo ya sabía, o sea, es doloroso. Obvio. Aquí hago un paréntesis. Físicamente, ¿le contaste a tu esposo? Obvio, no, okay. Yo con Miguel yo no sé lo que es tener un secreto. Okay. No sé cómo hacen voy a contarle que sí, no puedo. Yo misma le digo, oye, tráigame una prueba okay. No puedo tener secretos con él. Entonces, en ese momento, yo ya sabía, yo como que ya presentía, pero ya tenía esa paz, pero ya sabía que iba a venir dolor, porque no sé cómo las mujeres promueven porque físicamente es muy, muy doloroso. Entonces, por ejemplo, en el segundo, yo pasé expulsar a tu bebé como un desecho en el baño, literalmente, Dios. Te destruye emocionalmente, pero físicamente yo pensé que me iba a morir. Dios mío. Yo pensaba, mira, mi esposo bajó a sacar a los perros. Cuando subió, yo estaba mal, yo vomité, yo estaba mal, a mí me tuvo que llevar a la clínica otra vez, casi me da anemia de toda la sangre que perdí demasiada sangre, fueron semanas y semanas y semanas sangrando. A lo último me tuvieron que meter a un quirófano y remover todo porque me puede dar una infección. Entonces era muy difícil. Entonces en esa tercera pérdida yo dije, yo no, ni loca que lo va a pasar lo mismo una vez que me metan a quirófano. Claro. Pero pues igual, tienen que dormir, tienes que dejar de comer un periodo de tiempo largo, o sea, es complicado. Y mientras tú estás en el mismo lugar donde otras mamás están escuchando a su bebé su llanto por primera vez, tú estás viendo cómo tu sueño se va. Entonces, pero en esa tercera me quedó esa paz, esa tranquilidad. Y ya no quería yo como que hacer las cosas por mí.
Ya, de verdad, y ya como que ya no era mi positivismo humano, sino que ya quería como que Dios me mostrara. Si Dios no me daba el direccionamiento hacia volverlo a intentar, definitivamente yo no lo iba a volver a intentar. Wow. Fue un poquito largo, pero No, yo estoy feliz escuchándote y es que no hay más. No, estoy demasiado impactada porque fue mucho en un tiempo muy uf, sí, corto. mira que los doctores decían lo mismo. ¿Estás loca? ¿Cómo intentaste tanto en tan poco tiempo? Porque yo tenía, o sea, mira, yo sé que uno debe construirse físicamente, espiritualmente y mentalmente. Y mentalmente, es que, bueno, no sé cómo explicártelo. Yo sé que hay una corriente humana y uno puede consumir mucho de eso, ¿cierto? Y vos puedes tener unas barreras mentales ni las berracas y atravesas unas cosas fuertísimas. Y yo de un tiempo para acá, yo me empecé a volver muy fuerte mentalmente, pero era mi fuerza mental. Ok. No era la fuerza de Dios a través de lo que yo quería. O sea, era con que yo quiero lograr esto y yo puedo Lo voy lograrlo. a lograr. Exacto. Ujú. Pero no era una rendición. Y ahí es cuando Dios empieza a dar unas cuantas cachetadas y te dice, ven mi reina hermosa, así, ven para acá, te enseño algo. Y es donde uno empieza a aprender. Tremendo. Mira que mientras hablamos me surge mucho una pregunta y quiero hacértela. No tiene respuesta buena o mala, quiero que seas muy sincera. ¿Natalie es mamá de una bebé o 4 bebés? Yo siempre he pensado, ay, no sé, esa pregunta ya me la han hecho, Ok. pero yo siento que sí, no de cuatro, pero sí de tres, porque el primero, creo yo, nunca lo vi, nunca se alcanzó a formar, tal vez no se formó solo el saquito, Ujú. pero los otros dos sí los vi. Ok, Y ahorita me da más sentimiento porque por más chiquitico que tú veas ese frijolito, hoy sería mi hija. claro. Porque así chiquitica empezó mi hija. Entonces a veces la gente dice, ay, eso no era nada, eran 7 semanas, 8 semanas, 9 semanas. ¿Qué? Ya tenía corazón. Ya le latía al corazón. Ya se movía, ya comía ahí adentro. Es que pregunto precisamente esto porque siento que no se habla casi del duelo gestacional Ujú. y cuando se pierde se intenta como Minimizar. minimizarlo, incluso te dicen como no cuentes hasta los 3 meses, o sea, si llega a haber una pérdida igual, estás viviendo una pérdida y no puedes hacer como que la vida sigue cuando tu vida se detuvo por un Total. momento. Y qué palabras llegaste a recibir en ese momento, que de pronto lo hacían las personas por consolar, pero que en realidad eran como un dagazo directo al corazón. Pues la verdad, de cercanas a mí casi no, pero en los médicos sí son como, eran 3 semanas, eran 8 semanas, no se ha formado. Eh, Recuerdo mucho que mi mamá me pagó una cita con un especialista, ¿te acuerdas, amor? Un especialista súper costoso. Y fue súper duro conmigo. Y me Ok. decía como que, no, es que lo que tú dices no sé si tiene respuesta y eso que dice, pues pérdidas, no lo sé, pues eso no se alcanzó a formar bien. O Uf, sea, sus palabras para ellos es como, eres una toscas. más del montón que ya ha pasado estadísticamente, esto pasa mucho. Y él fue el que recuerdo que él fue el que me dijo, mira, ¿sabes qué? Vuélvelo a intentar, si tú fueras mi hermana, yo te diría que lo volvieras a intentar en tanto tiempo. Dios mío. Como que, y yo como que, pero yo quiero una respuesta para volverlo a intentar, sí o no. Bueno, entonces pasamos estas 3 pérdidas. ¿Y qué pasa después de este momento? Porque recuerdo que cuando llegó a tu vida tú me envías una noche un texto larguísimo y me decías que él ya había perdido la fe, había dejado de Sí. orar por eso, ya no estaba Ahí ese ya era mi anhelo. desgaste humano, como que no sé si volver a pasar por todo esto y qué tal que sean 5 más, 8 más. ¿Y cómo sostuvo Dios tu corazón en ese momento? Pues que Dios te sostiene de formas que tú no entiendes en el momento que te está sosteniendo. Ujú. O sea, tú crees que no te está sosteniendo, pero cuando pasa el tiempo entiendes que siempre estuvo ahí, como contigo. O sea, que el hecho de que tú hayas llegado a mi vida en ese momento fue un bálsamo para mí, porque en medio de esa dureza, no solo era la dureza de lo que había pasado, sino de no quererlo volver a intentar, tener cierto como todavía
sí te amo Dios, pero tengo como una espinita ahí, como que qué raro esta parte que tú no concedes esos anhelos del corazón, o sea, qué extraño que una persona que anhela ser madre no pueda lograrlo, más cuando es una persona que te quiere servir, bueno, etcétera. Entonces yo siempre tenía como esa espinita ahí. Cuando tú llegas y yo empiezo a leer el libro, que además me parece espectacular porque está diseñado para un día, otro día, entonces te enseña mucho de la disciplina, porque uno deja de leer el devocional, uno se descuida un montón de cosas y eso me obligaba otra vez a volver a tener una disciplina de oración, de estar ahí. Y yo sí lo hacía, pero no con esa profundidad con la que yo normalmente puedo conectarme con Dios. Okay. Entonces cuando yo me obligo a empezar a leer esto, me di cuenta cómo Dios empieza a hablar a mi vida a través de tu libro, a través de esas palabras que como eran tan cortas, pues era muy fácil hacerlo todos los días. Y empiezo a recibir palabras, empiezo a recibir promesas, empiezo a recibir... Cuando tú colocabas ahí como que escucha tal canción, entonces yo la escuchaba y eso te lleva a empezar a alimentar tu fe, porque la palabra dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, entonces todo el tiempo volví a alimentar mi fe y volví a entender que lo más especial que Dios me puede dar no es un milagro. Volví a entender que lo más importante que yo puedo tener de Dios es tenerlo a Él. Amén. Porque es que uno a veces se obsesiona tanto por un milagro que se olvida que, parce, mañana nos vamos a morir. Y tu milagro más preciado se va a quedar aquí. Incluso hasta la salud, ¿me entiendes? A veces uno, no, la salud, no, el milagro más valioso que Dios te dio fue la salvación. Y es que lo puedas ver, que lo podamos ver cuando ya no estemos aquí. Eso es lo único que importa. Entonces uno a veces se aferra como a la maternidad como que, sí, bueno, es una parte importante, pero es que el propósito que Dios tiene para ti es mucho más que eso. Y ahí empecé, o sea, como a olvidarme de eso, porque se vuelve como una fijación en la vida de uno, ¿me entendés? Y a disfrutar de la vida que Dios me había entregado en mi relación con Dios sin fijarme en eso. Wow. Eso fue lo que empecé a hacer. Me encanta. Y en medio de todo eso, llega la noticia No. de... O sea, sí y no, porque yo ya no lo quería volver a intentar. Ok. Yo dije, no más. En ese momento yo le dije, la única forma, le dije a mi esposo, la única forma que yo vuelva a intentar un embarazo es que sea Dios mismo hablándome. Dios tiene que, vea, mejor dicho, si no, no, y yo voy a estar ok con eso. Entonces, o sea, bueno, mi esposo siempre ha sido muy tranquilo, muy relajado, como que no importa, lo que tú digas, eso es. Entonces, un día mi esposo tiene un sueño, pero te digo que ya no era mi fijación, yo ya tenía otras cosas en mente. Cuando él me dices que yo soñé que estabas en embarazo y que tú le decías al doctor, dices que, que él iba a buscar al doctor y le decía, ya están 12 de dilatación, ayúdenla por favor, estamos que estar en la clínica, 12. Entonces ya ahí se acabó el sueño y le dije, amor, pero una mujer llega hasta 10, no hasta 12. Entonces nos pusimos como a orar, bueno Señor, ¿qué nos quieres decir? Porque ya era un sueño muy diciente y tú sabes que Dios también habla a través de sueños. Total. Cuando, bueno, buscando que Dios nos hablara, llegamos a Isaías 12:2, que fue la promesa que Dios nos dio. Y Isaías, ay, pero es que hay un punto importante. Antes de eso, yo, que empecé en la iglesia, yo fui a encuentro. Yo ya había ido a encuentro hace muchos años, pero nunca había regresado a un encuentro. Cuando regresé a ese encuentro, o sea, fue una cosa loca. O sea, fue tu libro, el encuentro. O uno por ahí por la fecha. Cuando fui al encuentro, la administración, Dios me llevó a pedir perdón y arrepentimiento por un montón de cosas que yo nunca había visto. Entonces empecé a quebrantar cosas que estaban todavía como argumentos legales en contra de mi maternidad. Y aparte de eso, la líder en ese momento oró por no era una maldición generacional, era como un espíritu de muerte que estaba ahí. Y oraron mucho por mí, hubo liberación, eso fue supremamente fuerte. Yo no había hablado de eso con mi esposo y él vivió algo similar porque él también volvió a ese encuentro. Entonces fue como que Dios preparó todo el camino, no solamente para darte consuelo, darnos consuelo, sino para confrontarnos y llevarnos a un arrepentimiento. Wow. Porque sí tuvimos que vivir eso.
Y en ese momento, días después de eso, o unas semanas después, mi esposo tiene sueño. Entonces hubo un proceso hasta que llegamos a ese sueño, y cuando Dios nos dio esta promesa, entonces como ya habíamos vivido como arrepentimiento, Isaías en el versículo 1 dice: en aquel día tú cantarás, te alabaré, oh Señor, estabas enojado conmigo, pero ya no, ahora me consuelas. Entonces, bueno, ahí viste que Dios se decía como que ya pasaron el proceso como era, pidieron perdón, arrepentimiento, ahora yo voy a traer consuelo. Y en el versículo 2 dice: miren, Dios ha venido a salvarme, confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción, Él me ha dado la victoria. Amén. Ese versículo se volvió, o sea, mi hija se llama Victoria por ese versículo. Porque en ese momento yo le dije: ahora sí, vamos a ser papás, va a ser una niña y le vamos a poner Victoria. Wow. Ese es el nombre que Dios quiere que le pongamos a nuestra bebé. Y ahí ni siquiera habíamos dado positivo. ¿Sí me entendés? Y entendí perfectamente hacia dónde me quería llevar Dios. Wow, qué hermoso. O sea que hoy mirando toda la película hacia atrás, tú puedes entender que todo este proceso lo llevó Dios para transformar también tu corazón. Sí. Yo venía haciendo las cosas en muy mis fuerzas, muchas cosas. Y fue un quebrantamiento. Porque tú crees, o sea, como que tú ya todo te está saliendo ok, tienes tu esposo, tienes tu trabajo, tienes esto, ya, solo me falta la cúspide de todo, que es tener mi hija. Y llega ese quebrantamiento: ven para acá. Tú tienes que pedir perdón por eso, tú tienes que pasar ese proceso, y cuando pases eso, yo voy a traer consuelo a tu vida. Y eso es nuestra hija para nosotros. Qué hermoso. Y que, ¿cómo se vive un embarazo después de 3 pérdidas? Bueno, pues, si tú no estás con Dios, no sé. Porque me imagino que la ansiedad, me imagino que el desespero, o sea, estar todo el tiempo ansioso, yo no lo viví así. Yo viví un embarazo, no fue fácil porque tuviste que me tocó colocarme 268 inyecciones de enoxaparina, muy dolorosas. Dolía cada una de ellas, pero valió la pena. Estaba llena de hematomas. Pero cuando yo ya tenía ese versículo, ahí ese versículo yo lo repetía porque él dice: confiaré en Él y no tendré temor. Él es mi fuerza y mi canción. Y yo todo el tiempo decía: yo voy a confiar en Él. Yo no puedo hacer que el corazón de mi bebé lata. ¿Ya qué puedo hacer yo, Kelly? Yo no puedo aumentarle una pierna, hacerla crecer, no puedo sacarle la nariz, no puedo hacer nada. Solo puedo confiar y no tener temor. Y yo le pedía mucho, ni siquiera que yo estuviera así, sino que yo sabía que no podía vivir en temor, porque todo eso, de alguna forma, se lo iba a transmitir a mi bebé. Entonces yo viví mi embarazo súper nice. No te puedo decir que en los momentos que iba a las ecografías, como ya vi, siempre me avisaban en las ecografías, entonces ahí era como que antes de entrar tenía que tomarme mi píldora de fe, como que no tendré temor, porque Él es mi canción y Él es mi fuerza, y pum, entraba, y ya. Qué Creo que hermoso. sí. Y nace Victoria. La tienes en tus brazos. ¿Cómo fue ese momento? No, inexplicable. Yo sé que todo el mundo dice lo mismo, pero es que eso no tiene una descripción, eso es como un día que queda marcado, como tatuado en tu alma, en tu mente. Uno siempre tiene como que, ay, ¿y qué tal si sea así la niña? ¿Y qué tal? Pero ya cuando la ves, es como que alguien que me pellizque, o sea, esto es real, está pasando. Entonces, no sé ni cómo explicarlo, pero es como cuando has anhelado tanto, digamos, no vale la comparación, pero un viaje que vos estás emocionado, emocionado, pero cuando llega el momento es mucho más de lo que vos pensabas que iba a ser. No, estoy encantada escuchándote y todo lo que se ha vivido, pero quiero que también toquemos un punto central y es, ya llega la bebé, tu maternidad, todo bonito. ¿Y qué pasa después de ese momento? ¿Cómo has vivido esa maternidad ahora, Nata? Ahora me doy cuenta que uno pide cosas sin entender lo que uno está pidiendo. Mira, la maternidad no es un paraíso de flores que uno dice: ay, soy mamá, y que sí, es lindo, pero es una herramienta, o sea, ¿cómo te digo? Nosotros a veces pedimos la maternidad como si pidiéramos un dulce. Ay, yo quiero eso, pero la maternidad es una herramienta más para Dios trabajar en tu vida, porque mira, si tú estás casada, te das cuenta que el matrimonio funciona para
Afilarse. Así, entonces, uno es que tú, no es que tú, es que yo, que tengo que trabajar, tengo problemas de ira, tengo problemas de celos, tengo problemas de inseguridad. ¿Y qué quiere Dios en el matrimonio? No que tú te vayas en contra de tu esposo, sino que tú le pides a Dios, Señor, cámbiame a mí, transfórmame a mí, porque yo tengo que servir a mi esposo, yo tengo que ser transformada, así como tú. O sea, el matrimonio se hizo para eso. La gente cree que es para hacernos felices y no es para hacernos. Por eso mucha gente se divorcia, es que ya no soy feliz. Es que el matrimonio no se hizo para eso. Y la maternidad menos. O sea, el matrimonio te da un destello ahí como que de vez en cuando. La maternidad no. O sea, no me quiero malentender. Sí, te da momentos de felicidad. Pero te puedo asegurar que la maternidad no es un lugar de Disney, sino que es una herramienta de transformación profunda. Nada va a sacar lo peor de ti como la maternidad, pero eso es para que tú vayas a Dios y le digas, Señor, transforma mi vida, porque mira, yo nunca en mi vida había tenido problemas de impaciencia, de ir. Ahora uno tiene que pedirle mucho control al Espíritu Santo. Y es donde otra versión tuya, haz de cuenta, el día que nace mi hija, murió una versión mía y nació otra mujer. Porque el desafío es brutal. Pero, ¿sabes qué es lo más lindo? Ver a Dios en todas las etapas. En todas. Y ahí es cuando entendí, la maternidad no es un capricho. La maternidad es una herramienta que Dios usa para seguir poniendo su carácter en mí. Y ahora te has vuelto una vocera de la maternidad, de la lactancia, hablas en redes sociales sobre todo esto, la infertilidad. Sí, porque es que mira, ¿sabes qué pasa? La gente habla muy mal de la maternidad, ¿sí me entiendes? Y como persona que estuvo en los dos lados, me doy cuenta que la gente cree que ay, no sé, si yo detesto escuchar cosas como, si yo pudiera darle un solo consejo a la gente sería, no sean mamás. ¿De verdad? De verdad, o sea, yo sé que la maternidad es dura y que a veces algunas tienen unos privilegios más que otras, pero es un ministerio tan lindo el que Dios está entregando que tú puedes decir, sí, la maternidad es difícil y no te lo voy a negar, pero es algo que Dios está usando para formarte a ti y generaciones adelante. O sea, estás impactando muchas vidas, porque lo que hagas con tu pequeño hoy no se va a quedar ahí, va a repercutir a una sociedad completa. Entonces, hoy en día la gente habla muy mal de la maternidad, entonces no me gusta. Me encanta. Yo quiero que vayan y la sigan porque de verdad hay mucho por aprender de ti, Nata. Creo que esta conversación no la debíamos hace bastante tiempo. Y si pudieras decir en una sola frase, ¿cuál ha sido la enseñanza más grande que te ha dejado Victoria a través de la maternidad? ¿Cuál ha sido? No, una no puedo, son muchas. Bueno, mi hija significa consuelo en mi vida, pero también la maternidad me ha encarado mucho con entender lo que Cristo hizo, ¿sí me entiendes? O sea, yo veo mucho, yo sé que a veces lo dice mucho, pero el sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros, hasta dar su vida por nosotros, y nosotros a veces no podemos, o sea, a veces nos frustramos con cosas humanas que no es ni siquiera dar la vida, que es para servir a nuestros hijos o a nuestro esposo, y eso nos raya, nos molesta, y es donde, necesito más de Jesús en mi vida, porque sale muchos destellos de mí y pocos destellos de Él. Uh-huh. Entonces creo que la maternidad me ha puesto entre la espada y la pared. O eres tú o vas a ser como Jesús. ¿Cuál de las dos? Wow. ¿Cuál de las dos vas a hacer ahorita? ¿Vas a estallar como tú o te vas a callar y vas a servir? Obviamente estoy diciendo que hay formas de hablar las cosas, pero hay que servir mucho. Y yo era una persona que mi esposo ha sido muy servicial. Entonces él siempre estuvo en esa posición de servicio. Él. Cuando llega la maternidad me di cuenta que ya era mi turno. Ya me tocaba a mí, pero es a otro nivel. Entonces ya creo que empecé a servir mucho más. Mira que yo ni cocinaba. Ok. O sea, mi esposo cocinaba. Yo no sabía lo que era con un trapeador, Kelly. Te lo juro. Mi esposo me consiente mucho, me consentía demasiado. Entonces, claro, cuando llegué a la maternidad fue un choque porque
Yo siempre he sido muy consentida en mi casa y luego para ser más consentida todavía con mi esposo. Entonces cuando llega la maternidad es una bofetada así, porque ya no dormís, ya tu hijo, tú lo alimentas, entonces es tu tiempo, tu cuerpo, tu espacio. Ahora, bueno, un montón de cosas, pero yo ya cocino, o sea, siempre he cocinado, pero digamos que he cocinado un 80, ahora yo cocino un 70 y un 30. Entonces fue volcarme a servir mucho más. Qué precioso, Nata. Si pudieras decirle, o más bien darnos un mensaje a aquellas mujeres que todavía están pasando por ese proceso de quizás de pérdidas, de infertilidad, de esterilidad, ¿qué le dirías a ellas? Bueno, lo primero es que siempre les digo, anclense a Dios. Sí, suena muy cliché y todo, pero es que la verdad no hay terapia, no hay psicólogo, no hay libro, no hay nada que te dé más consuelo en el alma que el consuelo que da Dios. De verdad, el consuelo que da Dios sobrepasa las... Por eso es que a veces la gente piensa que los cristianos estamos como medio chavetados, porque nos pasan unas cosas re locas y nosotros seguimos por ahí riéndonos, porque no tiene explicación. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, la gente no lo va a entender. Y lo otra es que la maternidad, o sea, lo que decía ahora, a veces vemos la maternidad como un mecato, pero a veces lo que Dios quiere va mucho más allá de eso. La maternidad es solamente una herramienta más para transformarte. Es lindo, es hermoso, pero Dios se está transformando a través de esa experiencia de la maternidad. Y el plan de Dios para todas es diferente. A veces uno se compara mucho con otras personas, con otros procesos. Mientras tú estés conectada directamente con Dios y Dios vaya diciendo hacia dónde va tu vida, pues eso es todo lo que necesitas. Y lo tercero que les diría es, el milagro más importante que necesitas en tu vida no es un hijo, no es ser mamá, es tener a Cristo en tu corazón. Y eso es suficiente. Como dice la canción, hay una canción que dice, he decidido seguir a Cristo. Y todo el tiempo estamos reafirmando, cuando esa ha sido nuestra decisión, siento que eso es la cúspide de lo que podemos alcanzar, sí. Todo lo demás, lo que yo te decía ahora, nos vamos a morir, nuestros hijos van a quedar aquí, nuestras cosas van a quedar aquí, pero que nuestra alma pueda regresar a estar con Dios, creo que es el milagro más valioso, más que la maternidad, más que los hijos, más que cualquier cosa. Amén. Nata, ¿te animas a orar por esa mujer que está allí detrás? Claro que sí. Bueno, Señor, hoy te damos gracias por este espacio que tú nos permites tener. Hoy oro por cada mujer, Señor, que esté viendo este video, que esté escuchando este audio. Y te pido, Señor, que tú coloques consuelo en su corazón y que des direccionamiento a su pensamiento, a su mente, a su alma. Y que sobre todo, Señor, traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que podamos entender, Señor, que, como dice la palabra, en tus manos están mis tiempos. Como decía David, Señor, en tus manos están mis tiempos. No tengo por qué compararme con otra persona. Tú, Señor, eres el que lleva mi vida por completo. Y te doy gracias porque sé que tú tienes un plan perfecto para la vida de cada una de ellas. Y te pido, Señor, que en su mente y en su corazón puedan entender que la meta más grande que podemos alcanzar y el milagro más grande que podemos alcanzar no son nuestros hijos, no es la maternidad, sino es tenerte a ti. Es que tú nos conozcas por nuestro nombre, es que tú nos des ese nombre, Señor. Gracias porque tú siempre nos acompañas y nos das ese consuelo que nos trae el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, Minati, por este tiempo tan edificante, de verdad. Qué tiempo tan enriquecedor, espero también que haya podido bendecir tu vida. Recuerda que Cristo es la meta y en Él encontramos la plenitud que nuestra alma necesita. No olvides darle like al video, dejar un comentario, qué fue lo que más te impactó y recuerda siempre ser la luz y la sal de esta generación porque este mundo lo necesita más que nunca. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Listo! Calisto. Yo hablo mucho, Kelly. No, a mí me encantó.